Posgrados. Universidad Iberoamericana. Preguntas clave. Esto es Preguntas Clave de la Universidad Iberoamericana y estamos esta ocasión con la doctora Brenda Mariana Méndez Gallardo, quien es la directora del Departamento de Ciencias Religiosas, a donde pertenece la maestría en teología, a donde pertenece la maestría en teología y mundo contemporáneo. Doctora, muchísimas gracias, Brenda, por estar con nosotros. Gracias por la entrevista y por el espacio para poder hablar sobre esta maestría. Me parece maravilloso que nos des un poco de tu tiempo y además traes a una invitada y seguramente al rato nos enteraremos de quién es y por qué está aquí. Pero bueno, mientras tanto hablemos. La maestría en Teología y Mundo Contemporáneo ofrece un proyecto que está inspirado en la visión cristiana de enfoque reflexivo, crítico y esperanzador, donde se plantean cuestionamientos muy apremiantes. Para hablar de esto, creo que hay preguntas clave que tenemos que responder desde todas las áreas, ¿no? ¿Cuál es la pertinencia, doctora, de esta maestría aquí en la Universidad Iberoamericana? A ver, creo que la clave de lectura principal para hablar de esta maestría es el contexto contemporáneo. Mm. Es decir, es una maestría que constantemente está actualizada porque está dialogando con las realidades más apremiantes, como lo dijiste, sobre todo realidades que nos implican como seres humanos y también que nos implican, digamos, socialmente. Cuestiones de injusticia, cuestiones de violencias, cuestiones de contextos vulnerados o vulnerables. Son, digamos, un lugar para poder reflexionar y para poder aportar desde la teología reflexiones y prácticas que permitan, por ejemplo, revisar qué tipo de concepción sobre lo humano tenemos, qué tipo de prácticas morales, religiosas, sociales van determinando nuestros contextos. Muchas de ellas, de estas prácticas, inclusive prácticas que tendríamos que estar revisando y sobre todo cuestionando si siguen siendo viables para nuestra actualidad y cuidando, que creo que esa también sería una palabra clave, cuidar qué es lo que queremos como sociedad, como grupo y como seres humanos en el mundo contemporáneo. No perdamos de vista que cuando hablamos de teología hablamos de un sistema de pensamiento también muy antiguo, que finalmente recoge, digamos, herramientas de la filosofía, de la historia, de las religiones, para poder plantear, digamos, un sistema de creencias, un sistema de relaciones, de comunidad, inclusive de cómo conformamos instituciones en torno a esas creencias y que bien que mal han determinado nuestra forma de actuar en las sociedades principalmente occidentales, no solo, pero que han sido parteaguas para plantear, digamos, una forma de concebir incluso la vida humana misma. Entonces, la teología es, digamos, un ámbito bastante complejo, rico, que no nada más está destinado a estudiosos o a miembros de comunidades religiosas, como normalmente se comprende en Latinoamérica y en el mundo latino. En otros países, sobre todo de corte anglosajón, de tradición anglosajona, la tradición teológica va de la mano con la tradición también científica, con la tradición también matemática, con la tradición histórica, con estudios inclusive de arte, con estudios también relacionados con otras humanidades. Es decir, la teología no es un sector, digamos, cerrado a quien pertenece o es miembro de alguna iglesia, sea católica o no, sino está abierto a toda aquella persona que esté interesada por entender el fenómeno religioso como parte del quehacer humano y como parte de la manera en cómo nos relacionamos como seres humanos en sociedades bien, digamos, determinadas por valores que también son atravesados por prácticas religiosas. Entonces, por eso es muy importante poder revisar estas prácticas, estos valores, pero también a la luz de un pensamiento formado de manera crítica. Y creo que este es uno de los aportes de esta maestría que le ha caracterizado con los años, desde el momento en que fue fundada en el 2003,
y que va de la mano también con la tradición de una universidad como la Iberoamericana en México, que quiere formar a sus alumnos, a su alumnado, con el desarrollo de herramientas críticas que le permitan mirar, juzgar y hacer una crítica constructiva, pero también directa, ante realidades que claramente son vulneradas por prácticas que pueden ser injustas, por prácticas que pueden ser discriminatorias, y donde la teología también tiene un papel para generar ámbitos de mayor esperanza, que es uno de los grandes temas también de la teología. Pero también la teología ha participado clásicamente, o más bien históricamente, para generar formas de pensamiento que a veces también han excluido a personas y a sectores de nuestra sociedad. Entonces es bien importante no perder de vista que la teología es un ejercicio también de autorreflexión, de autorrevisión, de hasta dónde también hemos contribuido a generar situaciones de exclusión, y tratar finalmente, si no de remediar, pero sí de contribuir a trabajar por un mundo con mayores posibilidades y más alternativas. Y creo que este es el horizonte de esperanza que estamos planteando en la maestría. Tocas muchos puntos importantes y quiero retomar uno, que es justo que no está cerrado a especialistas, quizá, ¿no? No debes traer una tradición de estos estudios para poder incluirte dentro de este posgrado. Y déjame señalar algo, esta maestría en Teología y Mundo Contemporáneo es el único posgrado, entiendo, que es el único posgrado en México donde la teología dialoga con las otras ciencias sobre los problemas referentes al sentido de las crisis sociales, científicas. ¿Cómo le explicamos esto a nuestra audiencia? A ver, la maestría está constituida, digamos, por una serie de asignaturas de materias como ya muy establecidas, ¿no? Donde vemos de alguna manera como el abanico más sistemático, histórico de la teología, ¿no? O sea, pasamos por estudios de cristología, de eclesiología, digamos, las disciplinas propias de la disciplina teológica. Pero también otra parte importante de la currícula de la maestría está orientada hacia materias optativas o lectura de textos dirigidos, que es ahí donde podemos insertar precisamente lo que ya se ha aprendido de la disciplina teológica, se inserta en diálogo con otras disciplinas, y normalmente invitamos a profesores externos, profesores inclusive extranjeros, que dan alguna de estas materias, y que desde su expertise entonces ponen en diálogo a la teología con la disciplina que ellos también manejan. Entonces puede ser, por ejemplo, un teólogo que en su trabajo profesional y académico lleve años trabajando como profesor, relacionando la teología con el psicoanálisis, ¿no? Que fue el curso que dimos hace apenas 3 meses. O apenas la semana pasada terminamos un curso de una de estas materias con una teóloga que vino de Argentina. El teólogo anterior vino de España, esta teóloga a la que me voy a referir vino de Argentina. Ella es literata y trabaja el tema de la literatura y la estética en relación a la teología, y sobre todo hace un análisis del concepto de la hospitalidad dentro del texto bíblico, siguiendo algunos teólogos, digamos, de cabecera, como podrían ser von Balthasar, o también Christophe Le Breton, o también el teólogo Theobald, ¿no? Todos teólogos contemporáneos del siglo XX, e inclusive Theobald del siglo ya XXI. Entonces, también a veces algún artista que esté trabajando en relación a discursos teológicos, igualmente la beta de la teología más en su vertiente de teología política, o relacionada con ciencias sociales y la acción social, ¿no? Con grupos vulnerados o asociaciones civiles, para poder hablar de víctimas. La víctima es tradicionalmente una categoría teológica. Normalmente, ritualmente, y no me voy a poner a dar clase, pero suele ser, digamos, ritualmente algo que constantemente aparece, ¿no? Siempre hay algo, digamos, que sacrificar, ¿no? Y tenemos que reconocer cuál es el valor de ese sacrificio. No sacrificio en el sentido de este sacrificio culpígeno, ¿no? Sino sacrificio en el sentido de ofrecer a una comunidad u ofrecerse a sí mismo, ¿no? Para poder
pasar hacia la otra orilla, para poder pasar hacia un discurso o hacia una realidad más esperanzadora. Es decir, los tradicionales ritos de paso que en todas las religiones están presentes, y todo rito en el fondo es un rito de paso, normalmente hablan de sacrificar algo, ¿no? No necesariamente tiene que ser un sacrificio físico, sino también puede ser un sacrificio de un estatus para poder pasar a otro tipo de estatus o a otro tipo de pertenencia a una comunidad, etcétera. Entonces, la noción de víctima, la noción de sacrificio normalmente ha sido una realidad, una categoría que se usa dentro del discurso religioso. Entonces, ¿cómo incorporamos contemporáneamente esta reflexión y cómo podemos hacer una crítica también a este tipo de prácticas en una sociedad como la contemporánea y particularmente en una sociedad como la mexicana, que atraviesa por un sacrificio violento todos los días, ¿no? ¿Cómo podemos incorporar el discurso, digamos, de las violencias, y cómo podemos desde la teología generar situaciones de mayor esperanza, al menos con la reflexión y con el acompañamiento? Y creo que de aquí podemos saltar muy fácilmente hacia cuáles son los campos de acción. Sí, los campos de acción normalmente en las humanidades, incluida la teología, los campos de acción se quedan, ¿no? Y no digo se quedan en un sentido peyorativo, pero normalmente el discurso de estos campos, de su labor profesional, son lo académico, lo universitario, ¿no? Ujú. Pero también es cierto que las humanidades se han abierto cada vez más, ¿no? Incluida, insisto, la teología, para incidir en otro tipo de sectores. Por ejemplo, hace un momento, antes de empezar la entrevista, un alumno de la maestría me escribe preguntándome si puedo ir a su empresa a trabajar con un grupo que él dirige sobre pluralidad religiosa, donde en una empresa, digamos, de corte internacional, hay una serie de miembros de la empresa a nivel Latinoamérica que están interesados por hablar y por conocer la diversidad religiosa, cómo funcionan las religiones, cuáles son, digamos, los elementos propios de una religión, sea cual sea, e irse centrando, digamos, también en el análisis sociológico de las religiones en cada uno de sus países. Están involucrados Brasil, está involucrado México, Colombia, etcétera. Y lo que él me está pidiendo es que vaya a dar una charla a este grupo de interés que está en una transnacional como la que él trabaja. Entonces, hay vinculación también para reflexionar esto con empresas, pero también en el sector público. No olvidemos que, por ejemplo, a la Secretaría de Gobernación pertenece un área de estudios religiosos, o más bien de análisis del fenómeno religioso, ¿no? Donde no nada más se censa qué religiones y cuántas personas hay en nuestro país que sigan esas religiones, sino también se entiende qué tipo de ministro de culto, de ministerio de culto hay en México, y cómo, digamos, eso genera ciertas prácticas sociales, locales, ciertas formas inclusive de generar territorialización en el país, etcétera. Entonces, por otra parte también, por supuesto, la incidencia en colegios, ¿no? En el Ujú. sector educativo básico, no nada más explícitamente con cuestiones de corte religioso, sino también vocacional, también de servicio social, de voluntariados, porque Ujú. en México mucho de los voluntariados que se desarrollan están cruzados o atravesados por también realidades religiosas. Cuando vas de misión en el colegio, ¿no? A Chiapas, ¿no? A una comunidad indígena de Chiapas, normalmente estas misiones están relacionadas con alguna comunidad religiosa, pero que la cual tiene una incidencia, digamos, social, de apoyo a las comunidades, de generación, digamos, de colectivos, de generación de cooperativas, inclusive en las comunidades indígenas, acompañadas por algunos sectores religiosos, y donde los chicos, las chicas tienen por primera vez o inclusive a lo mejor por única vez la experiencia de conocer un mundo que es el sector indígena en nuestro país, que no es menor y que también necesita, digamos, ser conocido, ser reconocido, y no nada más como una diferencia, sino también reconocer en dónde fundan su vida, por ejemplo, su trabajo, su amor y su
creencia en el respeto de la tierra, qué es la tierra, ¿no? ¿Por qué finalmente defender la tierra, que no solo es un asunto de territorialización, sino es donde nace gran parte de sus creencias y de su forma de relacionarse entre sí, etcétera? Entonces, eso no se puede decir solo en el discurso si no se tiene una experiencia con ellos y con ellas. Entonces, a veces estas experiencias son mediadas por organizaciones religiosas que tienen ya una vinculación muy estable con estas comunidades. Entonces, también la incidencia social a través de organizaciones religiosas y poder entonces aportar y conocer más estas comunidades a través de lo que el discurso y la reflexión teológica nos pueda dar, creo que es importante para ir reconstruyendo un tejido social en México que está roto. Uh-huh. Y hablabas de justo de las experiencias de campo. ¿Cuánto tiempo dura la maestría y cómo están desarrolladas estas experiencias? ¿Qué es lo que va pasando en cada etapa? Si hacemos un resumen, digamos. Ok, la maestría en tiempo regular, digamos, un alumno que toma la gran parte de las materias que están planeadas, que son aproximadamente 4 por semestre, dura normalmente 2 años. Normalmente los estudiantes que cursan la maestría son estudiantes profesionistas que ya tienen, digamos, inclusive otra carrera o inclusive otras maestrías, ¿no? O que se desarrollan en un campo distinto al de la teología, aunque también hay algunos que vienen directamente de la disciplina teológica. Y entonces normalmente ellos trabajan, ¿no? O en las mañanas normalmente ellos tienen actividades laborales o personales ya como muy establecidas y la maestría la vienen a cursar en la tarde. Por tanto, no todos ellos tienen la posibilidad de tomar todas las materias, Ujú. digamos, el currículum ideal que planteamos para la maestría. Claro. Entonces, lo que son idealmente 2 años se pueden convertir en 3 o 4. Pero también la manera en cómo vamos flexibilizando, ¿no? Sobre todo por esta serie de materias optativas y de lecturas dirigidas que se abren y que no necesariamente, digamos, están condicionadas a estar seriadas con otras materias, sino mucho tiene que ver con que los alumnos la tomen por su interés y su disponibilidad de tiempo. Entonces hay cierta flexibilidad. Hay pocas materias seriadas dentro de la maestría, las hay, pero lo que estamos tratando de estimular es tener un público diversificado, ¿no? Tanto en edad como en expertise y en conocimientos, precisamente para abonar a esta reflexión digamos, dimensional, que es la reflexión que queremos hacer desde el mundo contemporáneo hacia y desde la teología. Listo. Y justo esta experiencia multidimensional de la que nos cuentas, ¿cómo plantearías tú que es la experiencia de los alumnos encontrándose con tantos diferentes enfoques? Y creo que aquí podríamos invitar justo a, A María Eugenia Covarrubias. a María Eugenia Covarrubias, que es nuestra invitada, para que nos cuente un poquito de esa experiencia. Me parece muy bien. Presento a Maru. Ella es alumna actual de la maestría en Teología y Mundo Contemporáneo. Está por concluir en un semestre, esperemos. Está ya en el proceso de escritura también de tesis. Y a la par, hace unos meses fue contratada en el Departamento de Ciencias Religiosas para coordinar toda el área de diplomados y cursos, donde hay unos cursos que se llaman propedéuticos, precisamente para las personas que no traen conocimientos teológicos y quieren cursar la maestría. Ujú. Y en esos cursos se les da como una preparación previa para que puedan acceder, después de cursarles, a la maestría. Entonces Excelente. dejo los micrófonos a Maru para que también les comparta su experiencia. Gracias. Listo. María Eugenia Covarrubias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos cuál ha sido Gracias. tu experiencia como alumna dentro de esta maestría. Pues mira, yo soy de una licenciatura, soy psicóloga, y entonces yo tomé los cursos propedéuticos, los Ujú. 8 cursos propedéuticos. A ver, cuéntanos acerca de estos cursos propedéuticos. Pues Ajá. mira, los cursos propedéuticos, la verdad es que son de un contenido bastante importante. Ujú. Que sean propedéuticos no quiere decir que sean así como, pues, un nivel bajito, no. Ujú. Son propedéuticos porque te van a dar las bases suficientes y necesarias Ujú. para que estés con conocimientos básicos
de la teología. Son 16 sesiones de clase. La mayoría de los profesores son maestros de la maestría. Entonces, desde el principio, te están como formando en contenidos, en miras a que tú posteriormente ya puedas ir comprendiendo lo que decía la doctora Mariana. Esta parte de la teología en diálogo con otras ciencias. Entonces, son 16 sesiones, son 32 horas por cada curso. Cada semestre se dan 4 cursos, pero también, como está pensado en una población adulta o que ya trabajamos, Claro. entonces tiene la flexibilidad de que tú puedas ir estudiando o los 4 cursos en el semestre y entonces en un año acabas tus 8 propedéuticos, o si no los vas tomando pues de 1, de 2, de 3, conforme vayan siendo tus tiempos. Entonces el programa está también diseñado que no necesitas decir, híjole, necesito tomar primero uno para que yo comprenda el otro, sino tiene un buen inicio y un buen cierre, el temario, ¿no? Entonces, eso te sirve. Y después ya pasé yo a la maestría. Entonces, en la maestría es muy interesante porque venimos de muchas disciplinas. La mayoría ya somos personas adultas, que ya tenemos un tiempo que terminamos nuestros estudios profesionales, que ya tenemos varias horas de vuelo en nuestra experiencia o nuestra práctica profesional. Entonces, lo rico dentro del salón de clases es que yo me puedo encontrar en un salón de clases a un sacerdote, a una bióloga, a un artista plástico, ¿no? A un ingeniero, a un administrador, a una abogada, a un médico, a una psicóloga como yo. O sea, venimos de diferentes disciplinas y entonces a partir de ese conocimiento teológico, por ejemplo, la antropología teológica, ¿no? A partir de este tema de la antropología teológica, que es aproximarnos al tema de la dignidad de la persona, del concepto de persona, de recuperar a la persona en estos contextos contemporáneos donde lo más violentado es la persona en sí misma, ¿cómo entonces a partir de esta teología, esta te retroalimenta, te fortalece, te abre horizontes desde la disciplina de cada uno de nosotros? Y luego, cómo esta disciplina, por ejemplo, desde la psicología, dialoga con la bióloga o el biólogo, o cómo desde la economía dialoga con el arquitecto, o cómo desde la arquitectura dialoga con el artista. Entonces va siendo un enriquecimiento porque entonces no nada más es la comprensión en el contexto contemporáneo del trabajo de la dignidad de la persona, sino además es la conexión con otras disciplinas en donde además yo aprendo del compañero y enriquecemos nuestra experiencia y nuestro expertise. Todas las materias de alguna manera te llevan a la reflexión a los escenarios en los que tú trabajas. Si yo no tengo la posibilidad a lo mejor de conocer algún escenario como en un tiempo una compañera, trabaja mucho en sectores muy vulnerables de personas que se dedican al sexo servidores. Es un escenario que yo no conozco. Es un escenario que mi profesión no me ha llevado ahí. Pero esta compañera, la verdad es que es bien entrona, trabaja por puro cariño, por pura opción, su profesión está en otro lugar, pero su labor, digamos, social, sensible, donde ella ubica una colaboración muy concreta que puede hacer, es ahí. Entonces, ella nos invita y nos muestra ese tipo de escenarios que si no fuera desde este lugar de la maestría, no tendríamos la posibilidad de. Y como esta universidad es de inspiración cristiana y es desde la óptica de los jesuitas, siempre estamos llamados a que no se nos olvide que todos somos agentes de transformación. Entonces, el ser agente de transformación ya saca de que el agente de transformación tiene que ser el católico, el religioso, el de solo para unos cuantos, sino ser agentes de transformación nos implica a todos, ¿no? Entonces, es como contribuir desde tu profesión a esa transformación de la sociedad. Entonces, ha sido una experiencia muy buena.
Yo soy de la población que no ha tomado la maestría en 2 años. Entonces, lo padre es que la coordinadora, además de que te conoce, tienes una entrevista con ella, Ujú. presentas un anteproyecto de por qué te gustaría estudiar la maestría, y que esa más o menos sea tu bosquejo de una posible tesis, ¿no? Ella te va conociendo y a partir también de tus intereses y de las posibilidades de las materias que se van presentando cada semestre, Ujú. ella te ayuda a cómo ir Te haciendo va tu guiando. ruta académica. Ujú. Entonces, lo que vas estudiando, aunque no sean 2 años, todo lo que vas construyendo va siendo como que te va retroalimentando, ¿no? Ujú. Qué maravilla, Maru, porque precisamente creo que este enfoque que nos das ya de algo vivencial y dentro del aula, digamos, nos da muchísima perspectiva de hasta dónde se puede llegar a mover, ¿no? Ujú. Y que no hay, justo lo que comentábamos hace rato con la doctora Brenda, que no está cerrado a que vengan únicamente especialistas que sean de ciertas áreas o que se dediquen únicamente a ciertas cosas, sino que más bien el panorama es totalmente amplio. Sí, de hecho la mayoría de los que formamos parte de la maestría somos más alumnos laicos profesionistas Ujú. que sacerdotes o religiosas, Ok. ¿no? Ujú. Entonces también lo hace muy rico. Claro que también tenemos religiosas y sacerdotes, Ujú. pero como que a veces tú pensarías, pues por ser una maestría en teología, abundan, ¿no? Y son Claro. más Ujú. alumnos. No, en realidad, en un salón de clases, por ejemplo, puede haber 2 sacerdotes, una religiosa, y los otros 8 Ujú. ser profesionistas, Claro. ¿no? Y entonces también es padre porque se abre ese diálogo, esa cercanía, ¿no? Para ellos y para nosotros es muy rico. Ujú. Y también vienen de diferentes expresiones religiosas, no solo son laicos, católicos, ¿no? Ujú. Han venido a la maestría a estudiar gente desde atea, ¿no? O de otras religiones, y pues también se hace un diálogo muy rico. Hay una materia, que es ahorita la que yo estoy tomando, que se llama Teología de las Religiones, entonces es muy rico porque te abre a todo el diálogo ecuménico e interreligioso, el diálogo interreligioso. Ujú. Y ahorita uno de los fenómenos que estamos teniendo como sociedad son todas estas diversas expresiones de espiritualidad que están surgiendo o que se están retomando desde las espiritualidades más autóctonas, ¿no? Ujú. Y entonces todo eso esto está pasando en nuestra sociedad, ok, cómo lo leemos, cómo lo interpretamos, desde dónde encontramos un lugar de incidencia en esto. Entonces, yo creo, a mí si yo te dijera, para mí la maestría se ha ido como un antes y un después. Ujú. El antes es, yo vengo mucho con mi sistema de creencias, con mis conceptualizaciones, con mis ideas fijas, mis ideas claras. La maestría que me ha metido en crisis en buen plan, Ujú. ahora me ayuda a ser una persona como con un horizonte más abierto, tal vez aproximarme más como al diálogo, a tratar de conocer desde qué perspectiva tú estás mirando la realidad y darme Ujú. cuenta de que no solo mi verdad es importante, Exacto. Ujú. sino que tenemos que recuperar esta posibilidad de que desde las diferencias podemos encontrar caminos de diálogo, de encuentro, de comunión y que podemos hacer un trabajo de transformación juntos. Eso ha sido para mí muy valioso en la maestría, que te abre como al diálogo y decir, sí, yo tengo mis creencias, mis convicciones, pero no me impide que yo me encuentre contigo aunque pensemos 180 grados de diferencia, Claro. ¿no? Y eso es por lo que te forma la maestría. Qué maravilla de perspectiva nos das. Qué maravilla. Muchísimas gracias, María Eugenia. No, con mucho gusto. ¿Quieren que platiquemos acerca de los posgrados y los cursos que hay también? ¿Lo ves pertinente, Brenda? ¿O eso es aparte de la maestría? ¿Ustedes cómo ven? ¿Los cursos que tienes? No, si quieres de una vez. ¿Sí? ¿Sí? ¿De una vez? Va. Ok. Cerrar con eso. Entonces, sí, y ya de ahí cerramos con eso y luego vamos con Brenda. Va. Bueno, Y bueno, y aparte también te encargas actualmente de ¿cómo se le llama el departamento? el departamento es de ciencias religiosas Ajá, y pero- ahí hay un área que se llama cursos y diplomados. Perfecto, si quieres ahí Ajá. retomo ahí.
Y actualmente además te encargas del área de cursos y diplomados dentro de ciencias religiosas. Cuéntanos acerca de ellos. Así es. Bueno, nosotros tenemos ahorita 2 diplomados. El Departamento de Ciencias Religiosas, además de ser un lugar donde ahí se estudia y, digamos, hacemos como un trabajo dentro de la universidad, el departamento también tiene como misión salir de las paredes universitarias, de las instalaciones universitarias. Entonces, nosotros tenemos ahorita 2 sectores. Uno es la colonia Roma Norte, donde está la parroquia de la Sagrada Familia. Ahí, digamos, el Departamento de Ciencias Religiosas va in situ al lugar y ahí estamos ofreciendo un diplomado para laicos en teología básica. Entonces la gente va de las zonas de alrededor, obviamente dura un año y la gente al terminar este diplomado tiene una constancia de educación continua que han concluido con un diplomado. Es un diplomado que dura prácticamente un año, son 8 módulos y van maestros, ya sea tanto de la maestría como de la licenciatura, a dar las clases en las tardes, una vez a la semana. Y la verdad se junta mucha gente. Ahora acaba de terminar una graduación, fue hace como 2 meses, y se graduaron 27 personas, ¿no? Y la gente está como muy ávida de aprender, de formarse, de conocer más allá de a lo mejor lo que fui aprendiendo en el catecismo o lo que a veces escucho en las homilías o escucho en un podcast o escucho en un algo, ¿no? Cómo poderme formar más para poder ser mejor persona, ¿no? Luego tenemos otro que está en el Valle de Chalco. Ahí hay una comunidad también de padres jesuitas. Es una zona de periferia, es otro escenario. El escenario a veces es muy rudo, ¿no? Son lugares fuertes de violencia, ¿no? Y tenemos ahí un diplomado que ya ahorita estamos concluyendo el próximo sábado, la generación número 21. Y es para gente del mismo pueblo de Chalco, con la idea de que cuando terminen ese diplomado puedan insertarse o en alguna actividad pastoral o en alguna actividad social. Excelente. Los padres jesuitas tienen desde diferentes capillas y también tienen centros como de derechos humanos, cuestión de víctimas, ¿no? Entonces, ¿en dónde te puedes incorporar para poder trabajar? Ahorita estamos diseñando una segunda versión de diplomado de los que ya cursaron tanto en la Sagrada Familia como en Chalco. Estamos ahorita diseñando un segundo diplomado para que se sigan formando y capacitando. Entonces puede ser como un tipo así como circular, ¿no? Los que llegan por primera vez toman el diplomado 1, terminan y van al 2 y así. Y la idea es que este segundo diplomado en ambos lugares sea como de formación permanente. También en Chalco van tanto maestros de la maestría, maestros de licenciatura y ahorita estamos logrando que algunos alumnos que están terminando la maestría o que ya acabaron, vayan como parte de un servicio, las dos cosas son 100% pastoral, ¿no? Vayan a Chalco a dar sus clases, ¿no? Y el diplomado también es de teología básica. Eso es en cuanto a diplomados. Y tenemos otros cursos, ahorita estamos diseñando, bueno, ya hicimos un curso que se llama Educadores en la Fe. ¿Por qué necesitamos eso? Pues porque nos damos cuenta que los catequistas a veces necesitan herramientas para poder entender estas nuevas generaciones, que vienen con realidades que cuando yo tuve su edad, ni por aquí las viví, me tocaron, no tengo ni idea, ¿no? A veces yo traigo mi guión para dar mi sesión de catequesis, pero mi grupo está por otro lado. Están viviendo unas situaciones de violencia, hay una situación de crisis, y yo no sé cómo hacer una intervención adecuada para que dando mi tema de catequesis, pero que también pueda responder a la realidad de los chavitos, ¿no? Entonces ya se hizo un curso de Educadores en la Fe de 20 horas muy bueno, y la verdad es que a partir de eso se empezaron como a generar diversas inquietudes para cómo sigues formando de manera integral a los catequistas. Entonces estamos haciendo un proyecto para que después de que pasen con este primer curso,
entonces poderles ofrecer un catálogo, un stock de cursos que consideramos importantes y entonces ellos se vayan formando de manera sistemática. Esto va dirigido a escuelas, va dirigido a parroquias, a centros de catequesis, ¿no? Y tenemos las opciones de hacerlo desde la universidad, que vengan a la universidad, o si no, ir nosotros al lugar. O sea, que conozcan la universidad, aunque estamos lejos, que conozcan la universidad es muy bueno. Ya les platicará la doctora Mariana, el tipo de biblioteca que tenemos, todo lo que tenemos desde el Departamento de Ciencias Religiosas ahí mismo en la biblioteca. O sea, venir a la universidad, conocer la universidad, aprovechar las instalaciones de la universidad, los espacios de estudio, de investigación y no siga de convivencia, pues vale la pena experimentarlo, ¿no? Claro, por Entonces, supuesto. Por eso ofrecemos estas dos opciones, que vengan, que prueben, que estén, que disfruten, y también nosotros movernos a los diversos lugares. Entonces, eso es parte de mi trabajo. Perdón, excelente, muchísimas gracias. Danos tu correo, por favor, para que te puedan pedir informes directamente. maria.covarrubias@ibero.mx. maria.covarrubias@ibero.mx. María Eugenia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, mucho gusto. Doctora, muchísimas gracias. Estuvo increíble la intervención con Maru, precisamente porque ya conocemos ahora muchísimos campos de acción, además, incluidos los talleres y los cursos que se están dando por fuera, y además una visión también desde lo que significa ser alumno en esta maestría. Cuéntanos el perfil de los alumnos. Ya dijimos varias veces que no necesariamente tienen que ser religiosos, no necesariamente tienen que venir de un solo punto, pero ¿cuál es el proceso que tienen que hacer para poder integrarse a la maestría? A ver, la integración a la maestría pasa por el Consejo Técnico de la Maestría, quien recibe la documentación que solicitamos. Esta documentación es un preproyecto de investigación, es decir, el interesado, la interesada, qué tipo de tema, por dónde quisiera trabajarlo, aunque sea de manera muy incipiente, pero es importante ubicar cuáles son los intereses disciplinares de la interesada. Además de ese proyecto, hay una carta de motivos que el candidato tiene que enviar, algunas cartas de recomendación, también todo su expediente, donde, digamos, incluye los títulos que tenga, donde claramente se dé cuenta que tiene un título de licenciado, de licenciada, que le permitan acceder, digamos, curricularmente a una maestría. Y en caso de que no tenga los estudios de teología previamente, el Consejo Técnico normalmente le aconseja, le pide más bien que ingrese a los cursos propedéuticos que ofrecemos para tener las bases necesarias para poder, al terminar esos cursos, acceder a la maestría. Ya, digamos, estando inscrito, se le asigna a un tutor para que lo vaya acompañando durante los primeros semestres de sus estudios, y en algún momento, cuando ya vaya desarrollando el proyecto que presentó al inicio para ingresar a la maestría, o incluso si lo llega a cambiar, a partir de esa decisión, el alumno comienza a trabajar el tema, lo vuelve a meter a consejo técnico, y el consejo técnico le hace algunos ajustes, recomendaciones, o aprueba el proyecto ya para que pueda proceder a escribir una tesis, y es ahí donde formalmente ya se le asigna un director de tesis, que puede ser el tutor que previamente lo había acompañado en los primeros años de sus estudios, o puede ser alguien más según la simpatía y también según la expertise del profesor, de la profesora, con base en el tema que haya elegido el alumno o la alumna. Más o menos esos son como los pasos administrativos. Excelente, doctora Brenda. Regálanos el correo electrónico a donde se pueden pedir más informes. Puede ser a dolores.bárcenas@ibero.mx. Dolores Bárcenas es nuestra asistente secretarial de la maestría, y la coordinadora de la maestría es Crista,
con ch, crista.godines@ibero.mx. crista.godines@ibero.mx. Excelente, doctora Brenda. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Preguntas Clave y seguramente vas a tener por ahí ya muchísimos aspirantes porque creo que le hemos dado un panorama amplio. A mí me han dado un panorama amplio acerca de lo que se trata y es sin duda interesantísimo y creo que le pueden sacar mucho partido a esto. Gracias. Gracias igualmente, gracias al equipo, al staff. Muchas gracias. A ti, gracias.